Lunes 13 de marzo. Lección número 11. Confía en Dios, no en tus recursos. El título de la lección para el día de hoy. El rey David debería haber sabido, por la experiencia de su mejor amigo Jonatán, que cuando estás en una relación de pacto con Dios, no importa si tienes pocos hombres o muchos, Dios puede darte la victoria. En 1 Samuel 14, 1 al 23, la Biblia registra la historia de cómo el hijo de Saúl, Jonatán, y su escudero derrotaron a toda una guarnición de filisteos con ayuda de Dios. Pero, a pesar de esta experiencia y muchas otras en la historia del pueblo de Dios, cuando llegaron tiempos difíciles para el rey David, este permitió que Satanás lo tentara a confiar en su propia fuerza e inventiva. Vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 14. ¿Por qué decidió David contabilizar a Israel o contar a sus soldados? ¿Por qué su comandante Joab le aconsejó que no lo hiciera? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: Así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Por qué decidió David contabilizar a Israel o contar a sus soldados? ¿Por qué su comandante Joab le aconsejó que no lo hiciera? El propósito de Dios para con el pueblo de Israel se basa en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que haría de él una gran nación, tan grande que no se podía contar, sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. El hecho de que David osara contar el pueblo de Dios es como ponerle un límite a la promesa y a la bendición de Dios para con su pueblo. Por eso estaba prohibido por Dios que Israel fuese contado, porque su propósito es que fuera innumerable. Por eso Joab no estaba de acuerdo, y por eso Dios lo reprendió en gran manera. Además de eso, el hecho de que David supiera cuántos soldados tenía para poder saber si iba a la guerra o enfrentaba a cierto ejército no era lo que Dios quería. Dios deseaba que David confiara en que la cantidad de soldados, solamente por el hecho de que iba con Dios, iba a ser suficiente, cualquiera que fuera el número. Correcto, el número o la cantidad de soldados no garantizaban la victoria. Quien garantizaba la victoria es Jehová. Amén. Ten en cuenta que fue idea de Satanás contar a los soldados. Él tentó a David a confiar en su propia fuerza en vez de depender de la providencia de Dios en su defensa. Joab, el comandante del ejército de Israel, trató de persuadir a David de que no contara a Israel porque había visto a Dios obrar en favor de Israel. Pero David exigió que el censo siguiera adelante. Sus acciones acarrearon calamidad a la nación, como revela el texto. Nadie jamás confió en Dios en vano. Siempre que luches por el Señor, prepárate, y prepárate bien.
Hay una cita atribuida a un gobernante británico, Oliver Cromwell, 1599-1658, quien antes de una batalla arrengó a su ejército: confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En otras palabras, haz todo lo posible para tener éxito, pero al final, date cuenta de que solo Dios puede darte la victoria. En nuestro contexto inmediato es muy tentador confiar en el poder del gobierno o en nuestras cuentas bancarias. Pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo confiaba en Dios, Él honraba su confianza y proveía para él. Deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saldar deudas y ser generosos con lo que recibimos. En palabras de la antigua canción evangélica, si alguna vez necesitamos al Señor antes, con mayor razón lo necesitamos ahora. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Cómo logramos el equilibrio correcto entre hacer lo posible, por ejemplo, para tener seguridad financiera y al mismo tiempo confiar en el Señor en todo? El Señor ha dicho en su palabra que todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero también ha dicho que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque el día de mañana también traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mira que aquí el Señor presenta un equilibrio, que pongamos todos nuestros esfuerzos en realizar el trabajo que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo que pongamos toda nuestra esperanza y confianza en Él, porque Él suplirá cada una de nuestras necesidades. Así lo presenta en su palabra también. Y Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Esto me recuerda, amor, a alguien una vez mencionado que debemos vivir el día de hoy como si fuese el último, pero también como si fuera el primero de nuestros días. Debemos esforzarnos, hacer lo mejor, dar lo mejor de nosotros, dar ejemplo, permitir que otros puedan aprender de nosotros, ayudar a quien nos sea posible, pero al mismo tiempo debemos trabajar y debemos actuar de manera que podamos entender que los días son pocos, que ya lo que falta es nada, ya Jesús está a las puertas y debemos preocuparnos por compartir esa verdad que conocemos con otras personas. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección. Si te gustó, dale like y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.